la clase es conocerá las señales que anuncian el rapto y el retorno del Señor. Mira qué importante son las señales. Si el Señor no hubiese dejado señales, ¿cómo hubiese estado el pueblo de él? Estuviese como perdido, inseguro, porque una señal nos da dirección, una señal nos da seguridad. Ahora mismo nosotros vemos todas esas cosas y decimos, no tenemos por qué asustarnos porque eso es una señal de los últimos tiempos. Ay, no tenemos por qué atemorizarnos porque eso ya está escrito, eso son parte de las señales que el Señor dejó, ¿verdad que sí? Así que el Señor en su sabiduría, ¿verdad? Y que es todopoderoso, omnisciente y omnipresente y todo, ¿verdad? Todos los atributos, dejó las señales. ¿Para qué? Para que su pueblo se guiara. Bien, luego dice, priorizará el vivir preparado esperando al Señor. ¿Quién va a priorizar? Nosotros, la iglesia. Que nuestra prioridad debe ser siempre estar preparado porque en un momento dado el Señor puede venir en el rapto por su iglesia, ¿verdad? Aunque el enfoque de la clase es la segunda venida. Y valorizará las profecías respecto a las señales del rapto de la iglesia. Ok. Las vamos a valorizar si las estudiamos y si las conocemos, ¿verdad que sí? Por tanto, hay que seguir escudriñando la palabra del Señor, como dice Juan 5:39, y seguir analizando y quizás también estudiándola a raíz de lo que tiene la historia y a través también de lo que da la ciencia, porque todas en un momento dado se tienen que acomodar a la palabra del Señor. Voy a leer y ahí comienzas a grabarle este. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lección de hoy se encuentra en Mateo 24, desde los versículos 5 al 11 y Mateo 24, del 15 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Palabra del Señor. Vemos entonces que aquí se supone que ya la iglesia del Señor ya no está, ya ha sido arrebatada, se han cumplido los primeros 3 años de la tribulación en donde el anticristo reina, pero posteriormente los próximos 3 años y medio se devela aquel velo en donde reconocen que realmente esto era un falso Cristo, que era la bestia, y aquí vienen muchos ayes. Así que en la introducción dice, la presencia de Dios en la vida humana transforma el escenario en que se desenvuelve el humano. Las obras de Dios en favor de la humanidad dan a conocer su amor y misericordia, así como su cuidado protector a su creación.
El sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario es la máxima provisión de Dios para liberar al humano del pecado y de la muerte y de toda condenación. Amén. Durante su ministerio terrenal, Jesús orientó a sus discípulos sobre los peligros que habrían de enfrentar y la necesidad de estar alerta para mantenerse aptos para el reino de los cielos. Jesús garantizó que aquellos que guardaren su palabra podrían permanecer en él y disfrutar de las bendiciones reservadas. Amén, para los fieles cuando se produjera su retorno. Amén. Así que vamos a continuar con nuestro hermano Frankie. Amén. En Mateo 24, 1 y 2, Jesús presenta la profecía de la destrucción del templo y de inmediato los discípulos le presentan dos preguntas. Primera pregunta que los discípulos le hacen a Jesús: ¿cuándo ocurriría la destrucción del templo? Y segundo, ¿cuándo será la parucía y el fin del mundo? Estas preguntas han estado en la boca y en la mente de todos nosotros los cristianos. Sin embargo, no hay información concreta, ya que ni Jesús dio respuestas. Los discípulos creían que la venida del Hijo del Hombre y el fin de los tiempos sería en la misma fecha. Pero Jesús, a través de la parábola del trigo y la cizaña, hizo diferencia entre un evento y el otro. La venida del Hijo del Hombre, el evento de la venida del Hijo del Hombre en su reino, que no es otra cosa que cuando suene la trompeta y la iglesia se levante, y su venida en el fin del siglo para juzgar a todos los seres humanos. En el Monte de los Olivos, Jesús advirtió a los discípulos a tener mucho cuidado, a que nadie los engañara. Esa advertencia se hace nuestra en este momento, donde ya las señales se han cumplido o están por cumplirse. Jesús le dio 10 señales aproximadamente a sus discípulos y a nosotros para que no nos sorprendiera ese evento final. La primera señal que Jesús dio fue que habrían falsos mesías. Muchos de ellos surgieron antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70 después de Cristo. La segunda señal fue la señal de guerra y rumores de guerra. Siempre han habido guerras. Yo estuve en el tiempo de la famosa era de Vietnam, pero no disparé ni un tiro a seres humanos, gracias a Dios. La tercera señal que Jesús le dejó a los discípulos fue la peste. Este mundo está sobrepoblado. En algunas áreas provoca enfermedades contagiosas, tal como estamos pasando ahora, como el coronavirus. El problema de la peste es que la gente también, por la necesidad de alimentos, mueren de inanición, por hambre, y hay un problema también de población. Está muy poblada esas áreas y no hay servicios médicos suficientes para atender esas poblaciones grandes. También Jesús habló de la hambruna. Hay mucha gente trabajando en los campos, pero hay demasiada población para los pocos alimentos que se están produciendo. La quinta señal que nos dio fueron los terremotos. Ya estamos en esto. En el área sur del país, suroeste, ya empezaron los terremotos. Nosotros hemos contaminado el planeta y estamos pagando las consecuencias. El planeta está completamente contaminado y está quejándose de ese maltrato que el hombre le está dando al planeta. La sexta señal es la persecución de los escogidos por causa del evangelio. Todos sabemos que en muchos países ya eso comenzó, gracias a Dios que en Puerto Rico aún no ha comenzado, pero hay muchos países que ya están sufriendo la persecución de los cristianos. La séptima señal que Jesús les dio fue
o que le dijo a los discípulos fue que muchos no resistirán la opresión y la persecución y tropezarán y dejarán el evangelio, buscarán otras fuentes que son equivocadas. Alabado sea Dios. La octava señal que Jesús le dejó fue la aparición de los falsos profetas que engañarán a muchos y crearán grande confusión y muchos perderán la fe. La presión y la confusión de mucha gente provoca que se pierda la fe en Dios y salgan corriendo y amarren o se agarren de doctrinas que no son verdaderas, que son falsas. La novena señal fue la falta de amor, por haberse multiplicado la maldad a causa del materialismo y los grandes adelantos científicos y tecnológicos. El amor ha sido dejado atrás y la gente piensa más individualmente, piensa en sí misma, piensa en lo que le corresponde. Han hecho del mundo como propio. En esta cuarentena, a mí me venía a la mente que Dios nos había puesto en cuarentena para que nosotros pudiéramos separar la parte material de la parte espiritual. Muchos cristianos pues estaban en esa línea, pero llegó el momento que nos abrieron las puertas y todos los cristianos junto con el mundo se tiraron a las calles. Y la parte espiritual ha quedado otra vez rezagada. Alabado sea Dios. Y la última señal que el Señor nos da, que Jesús nos dio, fue la evangelización del mundo. Hace un tiempo atrás, un evangelista, alabado sea Dios, misionero, dijo que el mundo tardaría en acabarse porque faltaban 3/4 partes de ser evangelizado en este mundo. No sé dónde sacó esos datos, pero ahora con la tecnología, con las redes sociales, se está llegando a toda área con este evangelio. Así que estamos cerca de que esto empiece a decirnos, a que el Señor nos diga ya, es hora de que nosotros nos acerquemos más a Dios. A través de la cuarentena, de la cosa, Dios tiene que hacer algo para que la iglesia, porque la preocupación del Señor ahora mismo es la iglesia. Alabado sea Dios, porque en este último tiempo hay que tratar de que cada uno de los que están en la iglesia se mantengan firmes y seguros y creyendo en el Señor Jesucristo, que es la única forma de salvar sus vidas. Dios les bendiga. Amén. Pueden Amén. continuar. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Frankie. Le estaba escribiendo un momentito a Elisa, ¿verdad? Que ya yo había repartido los tópicos. Ahí están las 10 señales. El expositor nos habla, ¿verdad? Lo que es una señal. Dice en la Biblia, se habla de la señal como una prenda o prueba de algo. Amén. Que se promete, que se cumple. Frecuentemente es utilizada en referencia a un hecho sobrenatural o un portentoso de parte de Dios. En los anuncios que hay por televisión, hay uno que es bien jocoso, de una muchacha que creo que iba a comprar una casa, no sé si se acuerdan de ese, y piden, ay Señor, dame una señal, y viene una paloma y la, y la pinta en el hombro. ¿Han visto ese anuncio? Pero las señales que Dios pone no son así. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Las señales del Señor son poderosas, contundentes y no hay duda en ellas. Así que, Frankie, gracias, ¿verdad? Por esta exposición y sabemos que... Con la señal. ¿Ah? ¿Quién dijo algo ahí? Bernardo. ¿Qué dijiste, Bernardo? Creo que está peleando con la señal. Ay, bendito. Esto está malo hoy, ¿verdad? Así que algunas veces oímos predicadores que dicen, bueno, si Señor, la que tú me vas a dar como esposa es la que venga vestida de rojo. Pero nosotros somos ambivalentes en cuanto a eso, porque
Después viene una señora adulta o anciana, viuda, vestida de rojo. Te dice, Señor, te equivocaste. Pero era. ¿Qué usted cree? Porque Dios no brega así. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero las señales ya están escritas y nosotros las reconocemos porque, mira, ahora mismo en esa lista hay 10 señales, ¿verdad? Que nosotros debemos dejar de guiarnos, así como la señal de tránsito de la luz roja, amarilla y verde, pues nos dejamos seguir, ¿verdad? Pues también mucho más con las señales de la palabra del Señor. Amén. Daría, Dios te bendiga. Amén. Estás al aire libre, lo sé todo, ¿verdad? Eso es correcto, eso es correcto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! José y Berna, Dios los bendiga. También, Joséito, Acuérdate que eso es alábalo. triple. Fíjate, mira a ver si contactas a Bernardo. Ya está adentro. Ok, Bernardo, vamos contigo. ¿Me oye? Sí. Amén. Cambiamos el celular porque la computadora no sé qué pasó. Dice la gran tribulación, Mateo 24 del 15 a 26. En Mateo 24, 15 a 26 habla de la abominación desoladora, de la cual habla el profeta Daniel. Dice que es esta abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel y por Jesús. Al analizar la profecía de Daniel, dice que fue en el año 168 antes de Cristo cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo a la divinidad griega Zeus. Ajá. La abominación es una profanación de algo o de un lugar reservado santo a Jehová. Implica la repugnancia que produce un objeto, persona o práctica que violenta a instituciones del vigente sistema religioso, lo cual esto también provoca una desolación. Por eso es que se llama abominación desoladora. También en la palabra habla de la primera abominación que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito invadió a Jerusalén, la destruyó y allí presentó un ídolo en el altar. Ese ídolo representaba la águila romana sobre los estándares del soldado del sitio. También tenemos la segunda profecía, es apocalíptica, donde en Apocalipsis habla cuando, ¿verdad?, Satanás mismo entra a lo que sería el tercer templo. Ajá. Dice aquí que mucho más grave que todo esto ocurrió durante el periodo de Jesucristo, cuando ¿cómo es? Cuando se perpetró que los judíos eran los falsos maestros, los mismos judíos que en realidad eran como habla Jesucristo, que eran sepulcros blanqueados, presentaban culto a Jehová. Eran falsos sacerdotes y los ancianos todos estaban corruptos. Dice también, por eso es que Jesucristo dice que el templo en aquel entonces estaba desolado. Dice que el que lea, que entienda. Dice, desde esa perspectiva, las palabras de Jesús son un llamado a los creyentes fieles para que preserven su pureza y no se contaminen con la abominación en el lugar santo, ¿verdad? Nosotros presentamos culto
¿verdad? Y nosotros nos tenemos que permanecer puros, porque el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, amén. También hace ilusión aquí en Mateo 24, dice las mujeres que están embarazadas y las que están criando, ¿verdad? Dice que en estos tiempos que estamos, ¿verdad? Se le dificultaría la marcha hacia la meta, ya que deben preservar la propia vida y la de sus crías. En la 2 dice, los que huyen en invierno tendrán que viajar bajo lluvia torrencial y por los caminos llenos de lodo, lo cual su caminar se haría dificultoso para poder llegar a la meta. Dice, en situaciones de crisis pueden surgir falsos voceros de Dios, ofreciendo alternativas fraudulentas a la gente que está en angustia y confundida, engañando así a muchos, como estaba hablando el hermano Frankie, ¿verdad? Que Jesucristo estaba haciendo ilusión a los falsos maestros que engañarían a muchos en estos tiempos, ¿verdad? Trayendo corrientes religiosas y doctrinas ajenas a las enseñanzas de Jesucristo. Eso lo vemos hoy en día en muchas diferentes maneras, ¿verdad? Hay muchas corrientes de doctrinas falsas por ahí corriendo y muchos lamentablemente están siendo engañados. Dice qué cuidado debe tener la iglesia con relación a la abominación desoladora. Yo entiendo que el cuidado que tiene que tener la iglesia es, ¿cómo es? Mantenerse en la comunión con Dios y mantenerse en la lectura de la palabra, lo cual ese es el camino correcto del creyente. Amén. ¿Considera usted que la abominación desoladora puede tener alguna relación con la corrupción religiosa y la pérdida de fe? Yo diría que la corrupción religiosa, si venimos a ver desde los tiempos de los judíos, siempre ha existido, ¿verdad? Hay muchos que se lucran del evangelio y que buscan, como decía el hermano Frankie, pensando en sí mismo, pensando en el yo, y se olvidan del prójimo. Y obviamente a consecuencia de la corrupción religiosa viene la pérdida de fe. Amén. Amén. Muy bien, Bernardo, Dios te bendiga. Bien Amén. importante, en ese tópico que tú tocaste, el expositor, ¿verdad? Va a ir poco a poco explicando los diferentes tipos de abominación desoladora que han ocurrido desde tiempos anteriores hasta el tiempo de hoy, que ellos dicen que la falta de fe y la corrupción religiosa también es un tipo de abominación, y yo creo que estoy de acuerdo con ellos también. Pero más bien la vamos a ver cuando se levante ese tercer templo tan ansiado por el pueblo judío que esperaban el Mesías, y la mayoría de ellos pues aceptó al Mesías entre comillas, al anticristo, pero cuando él allí sacrificó en ese templo ya se dieron cuenta que no era realmente el Mesías, ¿verdad? Entonces en ese momento se destapa el momento que se le llama la gran tribulación, y por eso es que dice el texto, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque ahí sí va a ser algo terrible para aquellos que estén vivos en ese tiempo donde el anticristo va a ser y va a deshacer. O sea, que estas señales, quizás nosotros hemos visto principios de dolores, pero las señales en sí no las hemos visto porque todavía está el Espíritu Santo guiando a la iglesia. Amén. Pero sí, esta última parte para mí es un nuevo enfoque. ¿Considera usted que la abominación desoladora puede tener alguna relación con la corrupción religiosa? Yo creo que sí. Hay demasiada corrupción dentro de las mismas religiones y eso es muy triste. Así que gracias a Frankie, gracias a Bernardo
Vamos a la última parte que le toca a Débora. Yo creo que ella no lo sabía. No sé si se lo había escrito para que lo lea. Amén. Nuestra hermana Débora. La parte 3. Importancia de ser fiel. Amén. No, no lo sabía, me acabo de enterar. Parte 3. Sí, la parte 3. O que dice, Jesús aseguró que nadie, ni aun los ángeles, ni el Hijo, tenía conocimiento sobre la hora de su venida. Todos aquellos que fijan fecha para el regreso del Señor ignoran las Escrituras, ya que Jesús dijo que solo el Padre lo sabía. La clave de toda la enseñanza está contenida en la expresión velad, en el versículo 42. Velad es la clave también del Sermón de los Olivos, en Mateo 24:13. 25:13. Y el consejo sabio está bien alertas y preparado, de manera que cuando él interrumpa en forma imprevista, no nos tomes por desprevenidos. Por ende, un verdadero cristiano valora su salvación y siempre está preparado, consciente de que su primera responsabilidad es servir al Señor, hacer la voluntad divina y ser hallado fiel. La advertencia final del escritor destaca la necesidad de que el creyente sea un siervo fiel y prudente. No importa cuánto tiempo se tarde el Señor en regresar, el creyente debe seguir el ejemplo del siervo fiel de la parábola. En Mateo 24:45-51. Un siervo verdaderamente fiel siempre está ocupado. Es una persona íntegra, vive realizando fielmente las tareas asignadas, así siempre está preparado para la llegada de su amo. El siervo que no es fiel solo obra propiamente bajo la supervisión de su amo, pero si está solo, se comporta negligentemente, creyendo que los demás no se darán cuenta de su mal proceder. Según la parábola, el fruto de las malas acciones será la evidencia que atestiguará contra el siervo infiel. Esto se encuentra en Lucas 12:42 y Mateo 24:45. La fidelidad y la confiabilidad emana de la persona agradecida, que tiene convicciones firmes y sólidas sobre Cristo y su obra portentosa en la liberación del humano cautivo, ya que ha experimentado la salvación y cultiva una actitud de compromiso y solidaridad con Dios. Su lealtad y su compromiso con Dios tiene prioridad sobre cualquier otro asunto y vive para hacer la voluntad de Jesús. Pues aquí lo que resume es que debemos siempre estar siendo fieles al Señor, siendo unos siervos fieles, ocupados, íntegros, y realizando la tarea para la cual Dios nos asignó, y siempre mantenernos velando y esperando ese gran evento con mucha ansia, pero sobre todo no desviarnos del camino, sino siempre estar atentos y velando. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno. Es bien importante también destacar en esta lección que en un momento dado, en la parte 3, se nos habla del rapto, ¿verdad que sí? Y entonces hay una línea bien finita entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Pero alguien de ustedes, mis amados alumnos, me podría decir cuán finita es esa línea en términos de tiempo entre el rapto y la segunda venida visible del Señor. Si lo podríamos mencionar en tiempo, no sé. ¿Ustedes creen? 7 años. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces muchas veces los cristianos como que confunden y ahí hay muchos textos que algunos parecen a segunda venida, pero se refiere al rapto. Así que tenemos que también saber distinguir. Pero entonces, donde dice aquí que solamente Cristo, solamente el Padre sabe la hora, ¿a qué se refiere ahí? ¿Al rapto o a la segunda venida visible? Al rapto. Al rapto. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, los versículos 11 en adelante, ahí vemos entonces la segunda fase de su venida, que es la visible, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero entonces aquí enmarca algo y es que tenemos que ser fieles, dice la fidelidad. Yo estuve haciendo una gestión hoy, ¿verdad? Para bendecir a la comunidad en Yabucoa y viene una persona y me dice, pastora, te tengo que decir algo.
¿verdad? Y yo digo, ajá, dime, me dice, pastora, cuando estuvimos en Apiadero, yo fui líder, ¿verdad? Y algunas veces yo me ponía triste porque no asistían las personas que yo creía que iban a asistir. O sea que si es de jóvenes, pues uno espera que la mayoría de los jóvenes vayan. Si es dama y caballero, que la mayoría de damas y caballeros vayan. Si es de niños, los niños con sus padres. Y uno recibe el respaldo. Y cuando yo más ilusionada estaba y mejor preparaba el culto, no llegaba a la matrícula que yo esperaba. Esa era mi expectativa. Y usted siempre me decía, tú encárgate de hacer lo mejor para el Señor. Imagínate que tu culto está lleno, porque está la presencia del Señor. Sean 20, sean 15, sean 30, hayan 3 o esté tú solo. Lo importante es que el Señor prueba nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad no se prueba cuando tenemos el respaldo de los hombres. Nuestra fidelidad se va a probar cuando estamos en circunstancias difíciles, en momentos de aprieto, en momentos de prueba. Y él dice que esa palabra que yo siempre le repetía han sido para él un bálsamo y un consuelo ahora que él está en otra etapa. Ya él no persevera con nosotros, pero siempre se recuerda de ese buen consejo. Sé fiel al Señor, aunque tú creas que no te respalde, porque tu fidelidad es lo que te impulsa a hacer las cosas bien, porque no es para el hombre, es para Dios. Nosotros los pastores quisiéramos que todos se conectaran. No es así. No nos podemos enojar. Cada cual tiene algo en su mente. Yo me ocupo de yo serle fiel a Dios. Yo no puedo ocuparme a estar señalando, enjuiciando y criticando, no. Porque entonces me estoy yendo de la fidelidad, porque tengo que serle fiel a Dios, pero también fieles a nuestros hermanos. Cuando nosotros nos preocupamos por ser fieles a Dios, pues Dios se glorifica en todo y Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Débora, que hoy, yo creo, ¿verdad? Que hoy ha culminado, Débora, su término en educación cristiana estos primeros 6 meses. No hemos hablado de eso, ¿verdad, Débora? Pero Amén. hoy termina la lección, el leccionario, comienza otra nueva etapa, no hay leccionario, el concilio había dicho que se van a mandar, ¿verdad?, unas lecciones, todavía no las hemos recibido. Pero dentro de la pandemia, en medio de toda situación y en medio de toda circunstancia, hemos trabajado con los recursos que hemos tenido y que hemos conocido. Hemos trabajado con las personas que han podido llegar y que han anhelado llegar. Amén. Y eso es lo único. Nosotros a quien le vamos a dar cuenta es al Señor. Así que vemos las señales, no es tiempo de descuidarnos, sino al contrario, de buscar más de su presencia y en lo que podamos seguir predicando a los que están cerca de nosotros y a los que están lejos también con estos medios tecnológicos. Dios les bendiga. Dios es grande y poderoso. Yo tenía que salir por una situación que ya le había explicado a Débora, mas Dios no lo permitió. Así que Dios tiene todo bajo control. ¿Habrá alguna duda en esta noche? Amén. Si no hay duda, dejamos a nuestra hermana Débora. Ajá, Una ¿quién digo yo? preguntita. Ajá. Lester, para que expliques un poquito el término parucía, para las personas que no lo habían escuchado anteriormente. Sí, la parucía es el término de la avenida, ¿cómo es? De la venida del Señor, eso es, ¿verdad? Dentro de la escatología. Amén. Amén, sí. Y la aparición, que hay también dentro de los fenómenos cristianos de la aparición de señales sobrenaturales. Yo creo que aquí no la define, ¿verdad? En la lección, no sé si la tienen por ahí. La menciona, La palabra. no la escribe. No dice No, nada. pero Búscala por ahí, búscala textualmente. dice que es presencia, llegada, venida. ¿Cómo es? Presencia, llegada, venida. No dice nada más. Ok. ¿Y alguna otra definición? No, básicamente a lo que se refiere es cuando a esa segunda venida de Cristo, ese Advenimiento. advenimiento.
Pero también a veces se utilizaba cuando Jesús, después de después de la resurrección, que comenzó a aparecerse, en esas apariciones que él tuvo luego de su muerte y resurrección, pues también se le conocían como eso, pero más se le da el auge o lo utilizan más para la segunda venida de Cristo, que pues, aparece. Bien, Viene muy de la bien, raíz de aparecer. muy bien. Así que estamos esperando ese evento maravilloso. Vamos a cuidarnos en términos de los últimos datos de la pandemia. Anoche me acuerdo un poquito tarde porque estaba viendo unas noticias internacionales que a lo mejor ustedes también las escucharon, como hay un nuevo brote en Alemania, como en Estados Unidos, en la reapertura de muchas ciudades, los casos se han ido a un aumento grandísimo en Florida y en otros lugares, Houston. Brasil es el país en América Latina de mayor contagio y luego le sigue Chile. Eso es dentro de los datos que hemos escuchado. Así que, gente, vamos a cuidarnos. Todavía el virus está por ahí en nuestra isla y vamos a orar para que el Señor nos guarde, porque imagínense que volvamos otra vez a ser encerrados. ¿Qué usted cree de esto? Bueno, Ah, Está fácil, ¿no? no está fácil. Y se está hablando mucho de hacer pruebas ahora en el aeropuerto, pero sabemos que está entrando muchísima gente a Puerto Rico, como dicen las noticias. Yo creo que la gente, todo el mundo quiere llegar para acá también. Quizás viendo los resultados, que se pudo controlar bastante bien la pandemia, se pudo, ¿verdad? Controlar bastante. La gente pues mira todos esos datos, pero esto podría revertirse también. Así que vamos a mantenernos cuidándonos en la medida que podamos y le pido por favor que oren mucho por Maisoné. Estos pastores pues le dio el coronavirus, a Rosa le dio mucha, a Rosita, la pastora, le dio algo bien malo, horrible. A Maisoné, pues cuando Rosa salió de los primeros 14 días, el doctor dijo, te quedas 10 días más encerrada. Cuando pasaron los 10 días, fueron a hacerse la prueba, entonces Rosa sale negativo y Maisoné ahora sale positivo, contagiado. Así que oremos por él. En la iglesia de ellos se contagiaron 4, pero no eran cuando se estaban congregando. Eso fue después, ¿verdad? Cuando cerraron los templos, pues que hubo esos 4 contagios. Así que ella me dice que hay un predicador